Hace 2500 años, un grupo de hombres caminaba cada amanecer hacia el lugar más temido de su aldea. No iban a rezar, no iban a esconderse, iban a sentarse en silencio frente a los cuerpos de los muertos, frente a cadáveres que el tiempo ya había empezado a deshacer. Y se quedaban allí, horas, mirando, respirando, esperando que algo dentro de ellos se rompiera. Para la mayoría de nosotros, esa imagen es una pesadilla. Para ellos, era el camino más directo hacia la paz. La pregunta es, ¿qué sabían que nosotros olvidamos? Tú y yo vivimos en la cultura que más ha hecho por esconder la muerte de toda la historia. La maquillamos, la alejamos a los hospitales, la borramos de las conversaciones. Y sin embargo, el miedo no se ha ido. Aparece a las 3 de la madrugada, cuando todo está en silencio. Aparece cuando un médico baja la voz. Aparece cuando cumplimos un año más y sentimos por un instante que el suelo se mueve. Hemos hecho todo lo posible por no pensar en ella y aún así nos domina. Entonces, ¿y si lo estuviéramos haciendo exactamente al revés? ¿Y si la forma de perder el miedo a morir no fuera huir de la muerte, sino caminar directamente hacia ella? Eso fue exactamente lo que descubrió el budismo. No una religión del más allá, sino un método, casi una ingeniería de la mente, para desarmar el miedo más antiguo del ser humano. Y su conclusión fue tan radical como sencilla. No le tememos a la muerte, le tememos a perder algo que, en realidad, nunca tuvimos de la forma en que creíamos tenerlo. En los próximos minutos vas a entender 3 ideas que esos monjes usaban para liberarse. La impermanencia, que lo cambia todo. El no yo, que disuelve el terror desde la raíz. Y la contemplación de la muerte, la práctica que parece sombría, pero que, según la propia ciencia de hoy, devuelve las ganas de vivir. No necesitas ser budista, no necesitas creer en nada. Solo necesitas estar dispuesto a mirar de frente lo único que tienes absolutamente garantizado, porque cuando aprendes a mirar la muerte sin parpadear, algo extraño ocurre. Empiezas, por fin, a vivir. Para entender cómo lo consiguieron, déjame contarte una de las historias más antiguas y conmovedoras del budismo. Ocurrió, según la tradición, en vida del propio Buda. Había una mujer joven llamada Kisa Gotami. La vida ya le había quitado casi todo, y lo único que le quedaba, su razón entera para respirar, era su hijo pequeño. Un día, sin aviso, el niño enfermó y murió, y algo dentro de ella se negó a aceptarlo. No lloró como lloran las madres, se rompió de otra manera. Tomó el cuerpo de su hijo en brazos y empezó a caminar de casa en casa por toda la aldea, suplicando a cada puerta una medicina que lo devolviera a la vida. La gente la miraba con lástima. Algunos creían que había perdido la razón. Nadie podía darle lo que pedía, hasta que alguien con compasión le habló de un hombre santo que quizá pudiera ayudarla, el Buda. Llegó ante él deshecha, todavía con el niño en brazos, y le rogó que lo curara. Y el Buda, en lugar de rechazarla o de mentirle, hizo algo inesperado. Le dijo que sí, que podía preparar la medicina, pero que necesitaba un ingrediente, un puñado de semillas de mostaza. Las semillas de mostaza eran lo más común del mundo. Las había en cualquier cocina. El corazón de la mujer se llenó de esperanza, pero el Buda añadió una condición. Las semillas tenían que venir de una casa donde nunca hubiera muerto nadie. Ni un hijo, ni un padre, ni una madre, ni un esposo, ninguna muerte. Kisa Gotami salió corriendo. Llamó a la primera puerta y pidió las semillas. Se las daban con gusto, pero entonces preguntaba, ¿ha muerto alguien en esta casa? Y bajaban la mirada. Aquí murió mi padre, aquí perdimos a un hijo, aquí se fue mi esposa el invierno pasado. Casa tras casa la misma respuesta. En todas había semillas, en todas también había un muerto. Y caminando bajo el sol, de puerta en puerta, algo empezó a cambiar dentro de ella. Por primera vez, dejó de ver solo su propio dolor. Lo vio en los ojos de cada persona que le abría la puerta.
Vio que no había una sola familia sobre la tierra que la muerte no hubiera tocado, que su tragedia, tan inmensa, tan suya, era también la tragedia de todos, que nadie jamás había escapado. Cuando cayó la tarde, Kisa Gotami volvió con el Buda. Ya no traía semillas y ya no traía a su hijo en brazos. Lo había dejado descansar, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había entendido algo que lo transformaba. No estaba sola. La muerte no era un castigo dirigido contra ella, era la condición de todo lo que vive. El Buda no le quitó la pérdida, le quitó la ilusión de que su pérdida era una injusticia única en el universo. Y en esa verdad, por dura que fuera, ella encontró el principio de la paz. Esa historia encierra la semilla de todo lo que el budismo entendió sobre la muerte. Pero entenderlo con la cabeza no basta. Hay que grabarlo en lo más hondo. Y para eso, esos monjes desarrollaron una práctica tan radical que todavía hoy nos cuesta creerla. La práctica tenía un nombre: Maranasati, literalmente atención plena a la muerte. Y el propio Buda la recomendaba a sus discípulos como uno de los caminos más poderosos hacia la liberación. La instrucción aparecía en los textos más antiguos: ir a los lugares donde se dejaban los cuerpos y observar. Observar un cuerpo un día después de la muerte, 3 días después. Observar cómo la carne se rendía al tiempo, cómo volvía a la tierra. Y mientras tanto repetir en la mente una sola verdad: este cuerpo también tiene esa naturaleza. Se convertirá en eso. No escapará de eso. A nuestros oídos modernos suena macabro, pero detente un segundo en la lógica. ¿Qué hace el miedo cuando no lo miramos? Crece. En la oscuridad, en lo no dicho, el miedo se vuelve gigantesco. Lo que Buda comprendió es que el terror a la muerte se alimenta, sobre todo de la negación. Tememos aquello que no nos atrevemos a mirar. Y entonces propuso lo contrario a todo instinto. En lugar de apartar la vista, fijarla. En lugar de huir, sentarse. Familiarizarse con la muerte hasta que dejara de ser un monstruo desconocido y se volviera simplemente parte de la vida. Los monjes no salían de esa meditación deprimidos, salían ligeros, como quien por fin deja de cargar un peso que llevaba toda la vida sin saberlo. Pero para entender por qué funcionaba hay que conocer la primera de las grandes verdades que sostenían esa práctica. Una verdad que una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla en todas partes. Los budistas la llaman anicca, la impermanencia, y es quizá la observación más simple y a la vez más ignorada de toda la existencia. Todo cambia, todo sin excepción. La montaña que parece eterna se erosiona grano a grano. La estrella que brilla esta noche se está consumiendo. Tu cuerpo, en este momento, no es el mismo que hace un minuto. Millones de células han muerto y otras han nacido. No eres una cosa, eres un proceso. Un río que se llama con tu nombre, pero cuyas aguas nunca son las mismas 2 veces. Piénsalo con la llama de una vela. Parece un objeto, algo que está ahí encendido, pero la llama no es una cosa. Es un suceso, es combustión, cambio puro, naciendo y muriendo en cada instante. La llama que arde ahora no es la misma que ardía hace un segundo, y aún así decimos que es la misma vela. Tú eres exactamente eso, y aquí está el giro que lo cambia todo. Si todo es impermanente, entonces la muerte no es una interrupción extraña del orden natural. La muerte es el orden natural, no es lo opuesto a la vida, es parte del mismo movimiento que hace girar las estaciones, que abre las flores y las cierra, que enciende las estrellas y las apaga. Sufrimos, decía Buda, porque nos aferramos. Queremos que lo bueno dure para siempre, que las personas que amamos no cambien, que nosotros mismos no envejezcamos. Y cada vez que la realidad nos demuestra que nada se queda quieto, sufrimos. No es la impermanencia la que nos hace daño, es nuestra lucha contra ella. Imagina por un momento que dejas de pelear, que aceptas de verdad que esto no va a durar.
ni lo malo ni lo bueno. ¿Sabes qué pasa entonces? Que cada momento bueno se vuelve infinitamente más precioso. La flor es hermosa precisamente porque se marchita. El atardecer te detiene precisamente porque dura minutos. Y aquí asoma algo aún más inquietante. Porque si nada permanece, ¿qué pasa con eso que llamas yo? ¿Existe siquiera un tú fijo que pueda morir? Esta es, sin duda, la idea más difícil del budismo y también la más liberadora. Se llama anatta, el no yo, y dice algo que al principio cuesta aceptar. Ese yo sólido, permanente que crees ser, en realidad no existe como tú piensas. Hagamos el experimento. ¿Quién eres? ¿Tu cuerpo? Pero tu cuerpo de hoy no comparte casi ninguna célula con el de tu infancia. ¿Tus pensamientos? Cambian a cada segundo, aparecen y se van sin que los invites. ¿Tus recuerdos? Se borran, se deforman, a veces inventan. ¿Tus emociones? Esta mañana eras una persona, esta noche otra. Busca dentro de toda esa corriente el punto fijo, el tú que permanece idéntico desde que naciste. Búscalo con honestidad. Lo que el budismo afirma, y esto es lo asombroso, es que no lo vas a encontrar. Porque no hay un núcleo permanente, hay un proceso, un flujo de cuerpo, sensaciones y pensamientos que la mente agrupa y etiqueta con un nombre, igual que llamamos río a un fluir constante de agua. El yo no es una cosa, es un verbo disfrazado de sustantivo. Y ahora viene la consecuencia que desarma el miedo desde la raíz. Si lo que llamas yo es un proceso en cambio perpetuo, en realidad estás muriendo y renaciendo en cada instante de tu vida. La persona que eras a los 7 años ya no está. El tú de ayer ya no existe. Has sobrevivido a miles de pequeñas muertes sin darte cuenta. Entonces, la gran muerte, la que tanto temes, deja de ser la aniquilación de algo eterno. Es simplemente el último de esos cambios. Y lo más sorprendente es que la ciencia moderna ha empezado a tocar esta misma idea, no con filosofía, sino con máquinas. Durante décadas, los psicólogos sostuvieron una idea sombría sobre nosotros, que la mente humana está, en el fondo, construida para negar la muerte. La llamaron teoría del manejo del terror. Según ella, gran parte de lo que hacemos, acumular, competir, defender con uñas y dientes nuestras creencias, son escudos inconscientes contra el pánico de saber que vamos a morir. Cuando a una persona se le recuerda su propia mortalidad, suele reaccionar volviéndose más defensiva, más rígida, más aferrada a su grupo y a sus certezas. Es un reflejo, casi un acto involuntario del cerebro. Pero entonces los científicos hicieron algo fascinante, estudiaron a meditadores y el reflejo no apareció. Personas con práctica budista, al ser confrontadas con la idea de su muerte, no se volvían más defensivas, permanecían en calma. Su mente no se cerraba en pánico. En los últimos años, investigaciones con magnetoencefalografía, una técnica que mide la actividad cerebral en tiempo real, han ido más lejos todavía. Descubrieron que el cerebro tiene un mecanismo automático para protegerse del horror de la propia muerte. Tiende a tratar la muerte como algo que les pasa a los demás, no a uno mismo. Empuja la idea hacia el otro. Pero en meditadores entrenados en contemplar la impermanencia del propio cuerpo, esa barrera defensiva se reduce. Su cerebro, literalmente, acepta la muerte como propia sin entrar en alarmas. Y aquí está lo que de verdad importa. Los investigadores concluyeron que esa defensa no es algo fijo con lo que nacemos condenados, es entrenable. Se puede modificar con la práctica mental. En otras palabras, aquello que esos monjes hacían sentados frente a los cadáveres hace 2500 años, hoy se mide en un laboratorio y se confirma. No estaban escapando de la realidad, estaban reentrenando una y otra vez la reacción más profunda y automática de su cerebro. Lo que nos lleva a la pregunta práctica, la que de verdad te importa a ti. ¿Qué gana tu vida diaria cuando dejas de huir de la muerte? Hay una paradoja en el corazón de todo esto,
Y es la clave de por qué este video no trata de la muerte, sino de la vida. Quienes de verdad aceptan que van a morir no se vuelven más tristes, se vuelven más vivos. Un estudio con meditadores mayores que practicaban la contemplación de la muerte de forma constante encontró algo notable. Presentaban niveles más altos de gratitud, de satisfacción con la vida y de fortaleza interior, y niveles más bajos de ansiedad, de depresión y de agresividad que quienes no lo hacían. Recordar la muerte no los hundía, los elevaba, y tiene todo el sentido. Piensa en las veces que la vida se te volvió más nítida. Casi siempre fue al rozar una pérdida, una enfermedad, un susto, la partida de alguien. De pronto el cielo se veía más azul, la comida sabía más, la persona a tu lado importaba más. ¿Por qué? Porque la conciencia de la muerte le devuelve el valor a lo que damos por sentado. Lo infinito no se valora. Si tuvieras 1000 años garantizados, hoy no significaría nada. Es precisamente porque el tiempo se acaba que cada día pesa. Los budistas no contemplan la muerte para deprimirse, la contemplan para despertar, para acordarse antes de que sea tarde de que este día común y corriente, esta respiración, esta persona, este instante, es todo lo que hay y es suficiente. Hay una pregunta que esta tradición invita a hacerse cada mañana y te la dejo para que la pruebes. Si hoy fuera el último, ¿estaría haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estaría tratando a la gente que amo como la estoy tratando? No es una pregunta morbosa, es la brújula más honesta que existe y nos lleva a la última verdad, la más difícil de creer hasta que la sientes, que el que ya aceptó morir es, por fin, completamente libre. Existe una frase repetida en distintas tradiciones contemplativas que lo resume: muere antes de morir y nunca morirás. No habla de morir físicamente, habla de dejar morir en vida la ilusión que nos esclaviza, la idea de que somos un yo permanente que tiene que defenderse, acumular y durar para siempre. Cuando esa ilusión cae, cae con ella el miedo que la sostenía. El que ha aceptado de verdad su propia muerte ya no puede ser chantajeado por ella. Deja de posponer, deja de fingir que tiene tiempo infinito para empezar a vivir algún día. Deja de gastar sus horas defendiendo una imagen de sí mismo que, de todos modos, nunca fue sólida. Hay una ligereza enorme en eso. La ligereza del monje que salía del campo de cremación no cargando muerte, sino habiéndose quitado un peso, porque entendió que no había, nunca hubo, nada que perder de la forma en que temía perderlo. Y esa, quizá, es la mayor ironía de toda esta sabiduría. La gente pasa la vida huyendo de la muerte y por eso nunca vive del todo. Y unos pocos, los que se atreven a darse la vuelta y mirarla a los ojos, descubren que detrás del miedo no había un abismo, había simplemente permiso para vivir. Empezamos en un lugar oscuro, unos hombres caminando al amanecer hacia los muertos, y quizá ahora entiendas por qué no era una pesadilla, sino una de las cosas más sabias que ha hecho el ser humano. El budismo no encontró la forma de vencer a la muerte. Encontró algo mejor, la forma de quitarle el poder que tiene sobre nuestra vida. Lo hizo con 3 llaves. La impermanencia, que nos recuerda que todo lo bueno y lo malo está siempre en movimiento y que por eso cada momento es irrepetible. El no yo, que disuelve la idea de un yo fijo y permanente que pueda ser aniquilado y nos muestra que ya hemos cambiado 1000 veces sin desaparecer. Y la contemplación de la muerte, que no nos hunde, sino que nos despierta a la única vida que tenemos, la de hoy. Y lo más hermoso es que no necesitas creer en ninguna religión para usar estas llaves. Solo necesitas, de vez en cuando, atreverte a recordar que esto se acaba. No para tener miedo, para tener presencia, para abrazar más fuerte, perdonar más rápido, perder menos tiempo en lo que no importa. Te dejo con la pregunta de los monjes, para que la lleves contigo cuando termine el video. Si recordaras cada mañana
que este día podría ser el último, ¿qué cambiarías hoy? Piénsalo. Y si esta forma de mirar la muerte te movió algo por dentro, este es solo el comienzo, porque el budismo te enseñó a perder el miedo a morir. Pero la siguiente tradición que vamos a explorar hizo algo distinto. Se atrevió a describir, con un nivel de detalle asombroso, lo que pasa justo después del último aliento. Ese es el próximo episodio de esta serie Cara a Cara con la Muerte. Suscríbete para no perdértelo. Y mientras tanto, vive. Vive como quien ya entendió el secreto. Nos vemos en el próximo.